haciendo que los neutrófilos salgan hacia la garganta y por diuresis, haciendo que se forme un exudado o un mus. Hay que mencionar la interleucina 1 que es la que provoca dolor de fiebre, a la alfa que causa a la interleucina 8 que causa el luz. También mencionar que aquí a la glándula de Charcot que forma la prostaglandina, que son las causantes del dolor al tragar, es la oligofagia, y también la vía de la dos, que es la que forma los gobiernos que aumentan la contractilidad vascular y causan toda la. Eso sería todo. Bien, chicas, muchas gracias. Entonces, en lo que ustedes nos han expuesto, yo seré un poco más integrado el proceso inflamatorio que sus compañeros también comentaron, ¿no? Por ejemplo, una infección de garganta. Ustedes han puesto un ejemplo clásico de infección, pero con un enfoque más de bacterias y también un poco de toque de virus. Porque el proceso inflamatorio en ambos es muy similar, solo que el de bacterias sí es más descontrolado. Es un poco más agresivo la infección bacteriana que la viral. Pero en ambos casos, ¿cómo es que la garganta, la mucosa de la garganta, reconoce que hay un virus que le está atacando para generar en ese momento, en esa zona, inflamación y dolor? Y es por lo que ustedes comentaron, hay receptores con los que ya nacen o tenemos nosotros para detectar organismos. De hecho, tú cuando naces con todo un pack de receptores para detectar posibles agentes que te pueden causar daño. O sea, ya de nacimiento, así nace. Y todos esos receptores, en su mayoría, son receptores tipo TOL, así se denominan, lo que ustedes han comentado ya. Los TLR, hay una cantidad de TLRs para diferentes organismos que tú nunca has tenido contacto, pero ya de nacimiento los puedes detectar. Por eso generas una defensa, una respuesta. Pero la respuesta a veces no nos gusta, porque se inflama, duele, cambia la voz, se genera fiebre, malestar y demás. Pero todo empieza con la interacción del receptor TOL. Ese receptor TOL permite la generación de todo ese proceso que su compañera Yoseli lo repitió por dos, porque ya lo hizo en su expo y lo volvió a comentar, sobre todo para poder consolidar un poco mejor eso. Después de todos los pasos que comentó su compañera, que tal vez les parezcan confusos, lo más importante es que se libere el factor nuclear capa B o capa B. Eso es lo más importante. Al liberar ese factor, recién se producen interleuquinas. Y las interleuquinas, como la 6, como la 1 beta, y otras más, son las que mueven al sistema inmunitario, como su compañera al inicio comentó que era como director de la orquesta, ¿no? Las interleucinas o las interleuquinas. Y me pareció muy genial que hayan comentado algunas de las más importantes involucradas en el proceso inflamatorio. La 1 beta y la 6, que no está ahí, producen fiebre y dolor. ¿Ya? Pero la 6 y la 1 beta, fiebre. Es el proceso de fiebre. Pero no se olviden que entre bacterias y virus, el que produce más fiebre son las bacterias. Es una infección de garganta que la fiebre está volando, más de 38.3, 39 grados, a veces más. Es muy probable, no seguro, es muy probable que sea por bacterias y no tanto virus. Ahora, si cuando examinas en esta zona tú encuentras bolas inflamadas, así tocas, esos son ganglios inflamados, es mucho más probable que sea por bacterias que no por virus. Si la persona tiene mucha tos y es seca, es más probable que sea por virus o por bacterias. Tos. Tos. Más que nada tos. Tiene mucha tos, todo el día. Tos. Virus. Virus. Entonces, los virus tosen. Las infecciones bacterianas casi no generan mucha tos. Lo que ellos más tienen es inflamación por ganglios, mucha fiebre, dolor. Y escupen o tosen poco, pero contenido de esputo, o sea, como una flema de color amarillenta verdosa en pocos días. No siempre, pero está acompañado del proceso infeccioso.
infeccioso o bacteriano. Bien, entonces sí se entiende la secuencia, ¿no? Los TOL se activan porque hay bacterias. Esos TOL permiten la liberación del factor nuclear kappa B. El factor nuclear kappa B permite la expresión de citoquinas diferentes, como interleucina 1 y todas las que están nombrando. Y esas interleucinas producen fiebre, dolor, inflamación, llaman a los neutrófilos interactúan con las proteínas de adhesión celular, conectan, se adhieren y apéresis y llegan a la zona inflamatoria, este tejido. Y como ya están todos ahí, se ponen a mecharse con todas las bacterias o virus que encuentren, y esa mecha genera mucha inflamación. Y eso te duele. Y por eso estás así. ¿Ahora tiene más sentido? La inmunología es un cuento bonito, pero es un cuento de guerra. Porque al final tu sistema inmune tiene que pensar cómo lo matas. Porque esa es la función del ser inmune. Bueno, ese es en el caso del sistema inmunitario para una infección. Pero ¿cómo funciona en quemadura? Los compañeros nos van a dar cómo funciona en quemadura. Muchas gracias, chicos. Finalizamos el de oro con reaccionando inflamatoria y quemadura. Bueno, tenemos a la activación inflamatoria en el caso de quemadura. Tenemos aquí nuestra quemadura que va a producir muerte celular, o sea, necrosis, y también va a liberar DAMs, que los DAMs van a activar células inflamatorias. Pero ¿cómo ocurre? Pues los DAMs se van a unir a receptores TRR, en este caso al TNR. ¿Y qué va a pasar? Al activarse el receptor, va a activar el IKK. El IKK va a fosforilar al café y este se va a originar, entonces se va a degradar por el proteasoma y entonces va a quedar el café libre. Al estar libre, o sea, va a ingresar al núcleo y va a hacer que, en este caso, el macrófago libere situaciones inflamatorias como el TNF alfa, el IL-1 beta, el IL-6 y el IL-8, que estos van a activar el fósforo. Bueno, una vez liberados la inflamación, los macrófagos, se liberan también lo que serían las citocinas. Tenemos en la TNF alfa, que básicamente sería como la primera alarma de la quemadura. Una vez que llegan las bacterias, esto se activa. El activarse es la primera línea de defensa del cuerpo. Entonces luego llega la IL-1 beta, que vendría a ser como un power up de la TNF alfa. ¿Y eso qué hace? Pues llega fiebre para inhibir la replicación bacteriana y favorece más al sistema inmunológico. Luego tenemos a la IL-6 que mejora lo que es la solarización y reduce la inflamación y activa complementos. Y finalmente la IL-8 que atrae neutrófilos. ¿Y esto por qué? Porque los neutrófilos son los emiten emisiones rosados y liberan enzimas y tienen como efectos secundarios que mientras más muestra la quemadura, mayor inflamación va a haber en los casos precoz. Porque tiene una función activa que es la rápida del área dañada. Ya, tenemos también lo que es el ácido araquidónico, que bueno, en este caso el ácido araquidónico está, se podría decirse, guardado dentro de la membrana. En este caso se libera por la acción de la fosforilatador, la cual va a degradar, se podría decirse, en parte a lo que es el ácido araquidónico, en COX-1 y en COX-2. El COX-1 es más que nada algo que ya está en el cuerpo, porque se podría decirse a lo que es gástricamente y renalmente, pero esta se podría decir que no actúa tanto en lo que es la inflamación o en lo que es el reparo del daño de la quemadura. Ahora, en el caso de la COX-2, esta sí es la que está involucrada, ya que esto también llama a distintos, le llaman neutrófilos y leucocitos. En este caso tenemos estos tres primeros que son los neutrófilos y el IL-8, si mal no recuerdo, es el que llamaba más leucocitos. Bueno, ahora también algunas definiciones generales. No tan generales, pero sí voy a hablar de la regla de bolas. En este caso podemos ver que
solamente siguiendo esta regla un 4,5% de quemadura. Y bueno, se va a dividir en leve, moderado, grave y ya fatal. 10%, 10 a 20, total. Entonces, eso está en menos del 10%. Pero ¿qué pasa cuando ya supera esos niveles? Por ejemplo, hay una quemadura o hay una persona que se quemó todo el torso, todas las piernas, todo esto, algo llegando a un 40 o 30, 40%. Bueno, la cosa es que esto de acá se va a potenciar más, se va a producir una cascada de interleucinas, o sea, todo se va a potenciar, se va a liberar más DAMs, esos DAMs van a liberar más NF-kappa beta, kappa B digo, y se van a producir más citoquinas proinflamatorias. Esto se trata de la cascada. Pasado un tiempo, el cuerpo va a tratar de nivelar todo esto, esta tormenta de citoquinas, liberando citoquinas antiinflamatorias. Eso sí va a ser medido también por COX-2, con la prostaglandina E2, liberando finalmente que sería la interleucina 10. La interleucina 10 también va a ser un montón de opciones porque va a inducir a la muerte de linfocitos. Y aparte que la persona está con su barrera cutánea malograda, los linfocitos no van a hacer nada si algún patógeno entra, sino van a ver eso también los vamos, ¿no? También tenemos al TGF-beta, que también es otro factor antiinflamatorio, y catecolaminas, que también ayudan. Y este último tema era un desafío, porque normalmente siempre hablamos de inflamación relacionada a infecciones. Y es como que lo que más tal vez han escuchado, tal vez incluso en el curso. Pero las quemaduras también son un fenómeno inflamatorio serio, que también en mi caso yo recién lo vi en cirugía plástica, porque los que son encargados de resolver ese problema sí son los cirujanos plásticos. Y los cirujanos plásticos conocen muy bien la fisiopatología de este proceso que ustedes han comentado, se lo saben de memoria, todo el proceso, porque es importante para el enfoque terapéutico que van a dar. El cirujano plástico que nos dio la clase de quemaduras, sí sabía todo. Era bien chévere escucharlo desde la base y después cómo él abordaba cada punto, y no solo hablando de medicina, o sea, con medicamentos o tratamientos, sino también quirúrgicamente, cómo abordar quirúrgicamente, porque también hacen reparaciones, injertos, un montón de cosas en quemado. Pero todo empieza con la lesión. O sea, el sistema inmune no solo te protege de infecciones, sino también reacciona ante lesiones. Como bien su compañera comentó al inicio, cuando hay una quemadura, se activan receptores como los TOL, que dijo su compañera para bacterias. Hay receptores similares que son los NLR, o sea, hay TOLs que detectan daño por quemaduras o por daño de tejido. Ese daño se conoce como DAMs, o patrones asociados a daño. Entonces, una vez que se activan los receptores TOL, NOL y demás que hemos comentado, lo mismo que ya atrás, ¿no? Hay un montón de pasos, pero lo que importa es que se active el factor kappa B o factor nuclear kappa B. El factor nuclear kappa B permitía la expresión de citoquinas y un montón de citoquinas. El problema es que en el quemado, la lesión, a diferencia de la infección, no es que los neutrófilos que van a venir van a controlar la quemadura. Lo único que hacen los neutrófilos es ver, a ver, qué tejido está bien, qué tejido está bien quemado. Y el tejido bien quemado se lo comen. Tratan de comerse el tejido dañado, porque el tejido necrótico dañado se va a podrir, se va a infectar y no te va a servir. Entonces, lo que tratan de hacer es separar lo muerto de lo que sí está funcional. El problema es de que ellos no reparan. ¿Ya? Como no reparan, ellos envían más señales y más citoquinas para que vengan células a intentar reparar. También las citoquinas que liberan activan a las células madre que están rodeando todo el tejido, para que puedan esa zona cicatrizarla con algún tipo de tejido y vengan plaquetas y todos vengan. Las citoquinas llaman a todos, porque no solo son los neutrófilos, es la comunidad completa. El problema es que si tú te quemas mucho, así como la regla del 9 que sus compañeros han comentado, que es una regla clásica, si te quemas mucho, hay muchas citoquinas. Y ese es un gran problema, porque donde la piel esté quemada, por ahí se sale tu agua. Entonces, uno, te deshidratas. Y si te deshidratas, ¿qué va a pasar? Tu riñón va a decir, hay poca agua.
Si tu riñón dice poca agua a nivel glomerular, se va a liberar mucha renina. Si se libera mucha renina, va a haber mucha angiotensina 2. Se va a activar el sistema renina angiotensina aldosterona por un momento. Pero hay un problema. Las interleuquinas que he secretado son recontra vasodilatadoras. Entonces, si tienes vasodilatación a nivel central, ¿qué va a pasar con la presión? Va a bajar. Y tienes un conflicto. La mayoría de los quemados no se mueren por la quemadura, se mueren porque la presión se le baja tanto. Y aparte los líquidos no se quedan en el vaso, se salen al espacio y generan edemas. Es como si estuvieras deshidratado porque tu líquido se fue a un lugar donde no debería estar. Es como si la sangre se fuera de los vasos sanguíneos a otra parte. Entonces no le llega sangre al cerebro, no le llega sangre al riñón, no le llega sangre al corazón. El sistema está colapsado. Hay vasodilatación incontrolable. ¿Qué creen que le va a pasar a la persona? Shock hipovolémico. ¿Por qué no? ¿Y qué hacen los cirujanos cuando tienen ya signos de shock con el paciente que le dicen CIRS? Lo hidratan un montón. Tratan de ver que no pierda. Y aparte, si tú le das medicamentos, todo se le va por la piel. No se retiene. Cuando le dan antibióticos, porque las heridas abiertas, o sea, el tejido quemado es altamente infeccioso, le dan medicamentos y no pegan porque todo se le va por la piel quemada. Es bien complicado manejar un quemado. Por eso el cirujano plástico le pagan bien sus quemados. Y no solo es eso, si él le da la gana, dice, saco un poco de glúteo y se lo pongo en la zona de quemadura sin herpes. Es increíble, ¿no? Los cirujanos tienen mucha libertad para hacerlo. Bien, chicos, muchas gracias por todo. Mañana es su último examen, así que prepárense bien hoy.